historia, en una pequeña ciudad de la Quinta Región, resulta que a un joven bastante modesto se le empieza a aparecer la Virgen. Estas apariciones, estas visitas empiezan, como bien digo, a trascender no solo la localidad, sino a trascender frontera. Pero con el tiempo y con el pasar de la vida se empieza a especular sobre un posible montaje armado por los militares. ¿O son apariciones reales, Zalfate? Explícame todo porque estoy que me como las uñas de mentira. Se lo explico de inmediato. Para que tú entiendas el fenómeno de lo que tú puedes desde ya apreciar en pantalla, es a tal nivel que incluso hasta el día de hoy en algunas casas todavía quedan vestigios de, por ejemplo, algunas crucecitas de palitos con cinta roja colocadas en las puertas de las casas. Perfecto. Y un pescadito también pintado, que es parte de las comandancias que, según este muchacho Miguel Ángel Poblete, la Virgen le habría mandado a hacer como medida de protección para todos los chilenos. A ese punto marcó y quedó grabado fuego en el inconsciente colectivo de la memoria del pueblo chileno. A vísperas prácticamente, digamos, de la semana 18era, que nos vamos con todo. La verdad es que este es uno de los capítulos que hoy día, y a pedido de ustedes, queríamos refrescar a propósito de entender un parte de nuestra idiosincrasia. Y Eva Gómez cada vez piensa que estamos todos locos y en este caso no se equivoca. Libros. No sé cómo no han hecho una serie de televisión en Netflix, pero reportajes en profundidad de todo se ha hecho sobre la vida de Miguel Ángel Poblete. Incluso en algún momento se llegó a hacer a cabo una película. Estamos viendo algunas de estas imágenes de La Pasión de Michelangelo, que se estrenó el 18 de abril del año pasado, 2018, ni más ni menos, en pos de todo el tremendo fervor que generó. Un fenómeno. Pero es un fenómeno de multitudes. ¿Cuántos años tenía este joven, Zalfate? Te digo de inmediatamente cuántos años tenía el momento que esto comenzó a surcar. Apenas 14 años. 14 años y ya era capaz de congregar a multitudes enteras. Ahora, niño. Claro, lo que pasa es que era un niño que en realidad la pregunta quizás debiera ser un poquito más grande cuando él comienza a atraer las multitudes. A los 14 años, cuando él siente este llamado, en realidad no es un llamado, él asegura que él tiene un encuentro con la divinidad. Hay que saber todo. Que él es una especie de elegido. A ver, te lo voy a decir. Partamos por el principio. Ya, vamos desde el comienzo para entender un poco de quién estamos hablando. Esto es un fenómeno bastante curioso, tú ya te darás cuenta. Miguel Poblete nació un día 27 de mayo del año 1966. No fue reconocido por su padre. No conforme con eso, su mamá, que anda a saber tú, no esperaba tenerlo, no tenía aptitudes para criarlo, finalmente decide entregar a este pequeño Miguel Ángel Poblete a un orfanato. Y bueno, ya ahí vive, digamos, bastantes años, entre medio de pobres chicos, digamos, que por razones distintas, sus familias originales, biológicas, no pudieron conservarlo, o en otros casos simplemente no quisieron mantenerlos, y es cuando él va a caer a manos de un pariente, que es donde él vive la mejor parte de su vida. Perfecto. Te iba a decir justamente, ¿hay registros de su forma de ser? Si era un chico alegre, si era un chico apegado a la religión, si era más bien contestatario, porque la verdad es que la figura de la presentación de la Virgen a un chico de estas características, modesto y con una vida difícil, me cuadra. Es más curioso que ocurra así que ocurra un chico de clase alta que juega videoconsola todo el día. Que alguien más piadoso, que tiene una persona... Que lo merece más, como los niños de Fátima. Por eso te pregunto si había algún... No era así. Relativamente introvertido quizás, que para algunos casos será una persona interesante, que le gusta observarse hacia adentro. En este caso era más bien un niño que optó por ese carácter, sencillamente, más bien dicho, terminó ahí, porque la verdad es que él quizás no se quería demasiado a sí mismo, porque probablemente afuera nadie tampoco le había dado el afecto que todo niño y todo ser humano necesita. De hecho, su gran refugio fueron drogas improvisadas que se conseguía en ferretería, porque él era adicto al neopren. Mira, hay que entender de que una de las drogas urbanas, digamos, dentro de los niños más pobres de nuestras ciudades es el neopren, por dos razones. Primero, porque los evade de una realidad de la cual no quieren participar. Y segundo, porque les quita el hambre. Exacto. O sea, eso es claro, porque el proceso neuronal que genera es que te quita, te inhibe el apetito. Pero el suicidio de neuronas, digamos, es intempestuoso. Eso iba a decir. O sea, es brutal. Entonces, ahí puedes encontrar gran parte, digamos, de estas visiones, quizás el origen de... ¿Este joven está vivo hasta el día de hoy? No, murió. Murió el 2008. No murió como niño, murió como niña.
porque después se cambió de sexo, pero ya vamos a llegar ahí. Ah, me estáis metiendo. No te estoy bromeando, no, Ahora, dale, po. de lo que tengan. Yo creo que es importante, fíjate, lo que acaba de decir Juan Andrés, porque de alguna manera el que ella haya tenido un pasado tan fuerte en relación al consumo de drogas y de neopren concretamente, hace que sea una persona mucho más permeable y mucho más manipulable también. Es cierto. O sea, por lo mismo, desde cierto punto de vista, podría tener algún rasgo alucinatorio, pero además podría ser mucho más manipulado para, y esto yo lo digo desde mi perspectiva, Maestro, para lo que yo creo que fue realmente este fenómeno. Maestro, yo creo que está siendo tremendamente lúcido su comentario, porque finalmente veamos el balance, qué es lo que queda, lo que tú estás diciendo. Claro. Y de lo otro, no fue, perdónenme. O sea, a menos que, si usted es una persona creyente, cada uno es creyente en distintas cosas. Yo me considero una persona creyente, no sé si es lo mismo con usted que me está escuchando, claro, pero yo quizás podemos llegar a estar de acuerdo que la Virgen tendría que estar un poquito disparatada para querer ocupar a este niño de estas condiciones para mandar mensajes bastante distorsionados, como ya los vamos a ver, en donde a veces decía una cosa, después otra, ¿Tú dices que los designios de Dios son misteriosos, pero nunca tanto? Son insondables. De hecho, son misteriosos. Pero están hechos... O sea, si hacemos un catastro, son misteriosos, Eva. Sí, son insondables, pero para que se entiendan al menos en un porcentaje. O sea, no son tan así como para que... A ver si la pillan. Tan antojadizo. Misterioso una cosa, antojadizo no sé. Claro, misterioso. Quizás, pero no más que eso. ¿Alfa qué día nació? Te digo de inmediato. Mayo, exacto, el 27 de mayo de 1966. Maestra, pásenle pizarra, usted lo que necesite, haga sus cálculos. Déjame contarte algo. Cuando él vive un periodo con un pariente y él de repente dice, tengo familia y todo lo demás. Por desgracia, este pariente, que con todas las ganas del mundo quería mantenerlo, después también tiene sus problemas económicos y tiene que volverlo a otro centro de asistencia. Y él más o menos lo capta, pero dice, esos años que viví con una persona que tenía en parte mi misma sangre, fueron los más felices. Tenía 14 años cuando finalmente él comienza a volver a este estado de vuelta a un orfanato, y a los 17 es cuando la vida de él y la de muchos chilenos habrá de cambiar. ¿Por qué? Está en un cerro, está en Peña Blanca, ¿cierto? Está con un par de amigos haciendo lo que hacían todas las tardes, que a diferencia de Pinky Cerebro no era conquistar el mundo, sino... O sí. Notable. O muy sí. Bien, Jaime, muy bien. O sí, porque ya te vamos a... Esto fue el 12 de julio del año 1983 y él está con su amigo ahí dándose la gorda con todos los tipos de elementos de ferretería que él lograba conseguir para evadir su realidad, digamos. En eso no lo voy a criticar, digamos. O sea, hay que recordar que lamentablemente, y eso es algo que se arrastra hasta el día de hoy, el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes en situaciones de marginalidad absoluta no es el más apto ni el más realmente cuidadoso. Por ende, probablemente la historia de este mismo joven debe haber sido tremendamente dramática, salvo ese pequeño periodo que mencionaba Juan Andrés. El resto ha sido de una cantidad de abuso, no solamente de droga, de abuso de terceros hacia él. Hay cosas que no sabremos. ¿Puedo retomar lo que dice Jaime mirando su fecha de nacimiento? 27 de... Cuando se repite un número, bueno, ustedes saben que las personas son muchos números, ¿ya? Algunos números, dependiendo de la ubicación donde están, se leen más bien luminosos y otros más bien bloqueados. Sí, claro. Ahora, cuando se repite mucho un número en la parte que está bloqueada, obviamente se exacerba esa condición. Entonces acá, efectivamente, aparecen los números del exceso, ¿ya? Fíjate que... Porque como ustedes dicen que terminó como niña, mira, no me parece raro porque lo más probable es que haya sido abusado cuando niño. Un abuso sexual. Sí. O sea... Que de ahí pueda venir lo que pasó después. Porque le aparece mucho repetido el número del abuso. Y puede haber sido abuso no solamente sexual. En este caso, abuso de droga, se representa como el sexo y sale en una ubicación bloqueada. Pero además abuso de todo tipo. Claro, claro. Entonces, obviamente, tuvo abuso verbal, coincidente abuso además de poder, con la historia que estamos viendo. Bueno, coincide que claramente. Recordemos que por lo que nos cuenta Salfate estuvo en un orfanato, lo tomaron sus familiares un tiempo, pero lo regresaron. Los abusos deben haber sido, como bien dice Kena, en todas las formas posibles. Claro. Exacto. Y más además, el mismo abuso que hacía él de droga. Claro, y además este número bloqueado habla de excesos. Son los que finalmente recurren a las drogas de todo tipo. Claro, que en este caso es una clara evasión y hay que entender de...
Oh, qué bueno. Imagínate cómo estaría el país, y ya entenderá cuál es el contexto, en pleno gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, que cualquier cosa que viniera al rescate, por muy insólito, lo que ya vamos a empezar a escuchar, de donde viniese incluso, y de quién viniese, la gente estaba dispuesto a arrimarse a cualquier tabla que lo salvara de esta especie de naufragio cultural, religioso y humanitario, sin ir más lejos. Estamos el 12 de junio del año 83. Ya, entremos ya a picar porque yo ya estoy, me pongo nerviosa. 12 de junio del 83. 1983. Ahí le vamos a ver, Quinita, a ver si es que tiene que ver alguna fecha, porque este es el primer encuentro. Está con dos amigos. ¿Con qué está? Con su bolsa clásica de neopren, con un poco de pasta base, si es que les daba el ánimo y las ganas más tarde, y de repente él, ¡pum!, se tumba. Cae desmayado. No le llama tanto la atención a sus dos compañeros porque si es que en estas prácticas a alguien se le pasaba la mano, podía perder a momentos la conciencia para luego regresar. ¿Ok? El problema es que cuando él vuelve, él los queda mirando y aquí sus amigos lo reconocen, no sé si esto es una distorsión con el paso del tiempo, pero como ellos lo comentan, es que él no vuelve como alguien después de una resaca, sino que él vuelve relativamente lúcido, casi luminoso, y él dice: la Virgen ha venido a mi encuentro, ha hablado conmigo. Es el propio Miguel Ángel Poblete que habla, que nos relata respecto a este primer encuentro que cambiaría su vida y la de varios chilenos de aquí en adelante. Este es el primer encuentro que tiene con la Virgen María. Atención. De la nada. Y me dijo Miguel, y ahí, ese es mi nombre, entonces miro así. Y como la veo en el aire, así me asusté, pues entonces le dije al tío, ay, María Purísima, le dije, y ella me contestó, sin pecado concebida. Ya, eso es interesante que la Virgen maneje los rezos, y como que establezca, conteste. Buen punto. Sí, claro. Es interesante eso. Es que es bien interesante lo que tú estás haciendo, querido Jaime, porque cuando suceden fenómenos de esta naturaleza y que finalmente la historia lo reconoce como tal, estos ejercicios se hacen para entender si realmente estamos hablando sobre alguien que canaliza mensajes de un ser divino superior o estamos frente a los caprichos de la mente y las fantasías de la locura. Y de lo que has aprendido probablemente. Fíjate que si hay algo que, a ver, que lamentablemente en hogares de acogida, el mismo Sename, que ha estado vinculado a la Iglesia Católica, una de las parte cosas, de la doctrina. Es parte de la doctrina de la religión, como una forma también de contener y de probablemente evadir a niños que en algunos aspectos, dada su vulnerabilidad, son muy rebeldes. Claro. Entonces es complejo. Pero ojo, además nosotros en la presentación hablábamos de que esto también podría haber sido orquestado por una maquinaria mucho mayor a él mismo. Ahí suscribo yo estoy guardando. Me estoy guardando. Yo estoy sondeando porque, como te digo, para mí esta historia es absolutamente nueva, pero lo que me llama la atención es, en este primer momento y en este primer suceso, por luces propias al parecer, él despierta de esta noche de juerga, pero luminoso, y incluso para sus amigos fue una sorpresa. Eso es parte del recuerdo de los amigos. ¿Cómo avanza esto, Salfa? Ok. De una manera rápida, porque esto pasa en junio, ¿cierto? Ya del 83. En pocos meses más, él va a estar sucediendo lo mismo que esa tarde, pero lleno de personas alrededor, porque esto fue así, se encendió como la pólvora. Esto pasa oído a sus amigos, ahí están las primeras apariciones. Imagínate, estas son las primeras breves y modestas multitudes que se juntaron alrededor. Llegó en algún momento donde el cerro parecía tapizado en personas, porque ojo, te lo cuento, venía gente, además de toda la manga de chilenos, de Colombia, Venezuela, Brasil, Inglaterra y Japón. Viajaban de un lado del otro del planeta para asistir a las conversaciones que este muchacho tenía con la Virgen. Pero ¿por qué agarra este auge? ¿De a dónde? Si tú me estás diciendo que al poco tiempo ya cada vez en esta aparición, que no la veo yo, porque es lo que dice que habló con la Virgen, pero nadie más sabe nada. Algunos dicen que sí se podía ver. Ya te voy a explicar eso, y hay videos que parecieran en el cierto momento respaldar de que esto tiene un revestimiento curioso o casi de milagro. ¿Por qué ahí viene gente de todo el mundo y de manera tan rápida? Es el misterio, digamos, de lo que puede ser desde las histerias colectivas, de las necesidades, de que llega en el momento justo, de que quizás él es parte de una fabricación del misterio que andas a ver tú, de cómo suceden estas cosas. Yo tengo otra teoría. Ok. Tengo que darla, no puedo evitar darla. Ya. Pues aquí empieza... ¿Querés darle al toque? Quiero darle al toque, quiero aprovechar este momento. Es que diste la ahí. Primero, yo creo que, a ver, yo de verdad que suscribo a la idea de que esto fue una cortina de humo de la dictadura. Yo de verdad, eso es lo que yo creo.
fundamentalmente por todo lo que estaba pasando en esos años. Eran años bastante complejos, bastante álgidos y de alguna manera esto permitía establecer ciertas dinámicas donde la gente podía evadir ciertas cosas. Había una crisis económica tremenda. Habíamos hablado hace unos días, hablamos justamente de un festival de viña muy ostentoso, de programas de televisión, etcétera, cuando hablamos bueno, por eso te digo, a ver, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el boca a boca se construyó de manera tal que tú podías también llamar a ciertas multitudes para focalizarte en este tema. Y hay otro elemento que no es menor. Los medios de comunicación, que fueron cual UFA en Alemania durante el gobierno de Hitler, actuaron también como aliados de, obviamente, la dictadura en ese minuto. Y desde ese punto de vista exaltaron... Fue caldo de cultivo al final. Es que, ¿sabéis qué, Eva? De verdad exaltaban esto. Así como hoy día los noticiarios hablan de los calcetines de colores, en los noticiarios tú veías a Miguel Ángel fuertemente. Entonces, había una propaganda detrás de todo esto. Me pasa que cuando te escucho sí lo entiendo más lógico, porque no creo yo que nadie del oficialismo en ese entonces se acerque a un niño que consume neopren y que tiene un problema claramente de abuso y de adicción a decir, ¿sabes qué? Necesitamos que no hagas esta paletea. Yo lo que sí creo es que ellos permitieron, ampararon e impulsaron esto para esa cortina de humo. Yo suscribo lo tuyo. Perfecto. Eso es lo que yo pienso. Ahora, para que ustedes entiendan de que este fenómeno que atrajo a masas de todas partes del mundo, fíjense que hay algunos sucesos, que hay registros de aquello, que pasaron cosas extrañas, que se le necesita dar explicación, en donde alguna de esas explicaciones puede ser algo tan sencilla como las ganas de creer de la gente puede llegar a generar fenómenos tan insólitos como los que ya mostraremos. Ahora, de hecho, eso es muy cierto. Claro, porque las historias colectivas permiten también alucinaciones colectivas. Sí, claro que sí. Porque te queremos contar de una super noticia, porque llega la tienda La Red para traer a tu casa increíbles descuentos y productos. Entra a tienda.lared.cl, no te pierdas las categorías que hemos escogido para ti a precios increíbles y no pares de ahorrar. Recuerda, ingresa ahora a nuestro sitio tienda.lared.cl y sorpréndete con las ofertas. Podrás ahorrar mucho en tus compras. Hemos hecho importantes alianzas con empresas para apoyarte a ti y cuidar, por supuesto, de tu bolsillo. Las primeras conversaciones con los fieles, siempre teniendo como canalizador, como punto de encuentro a Miguel Ángel del Poblete, comenzaron a hacerse particularmente todos los fines de semana. A veces, según la Virgen lo disponía, lo digo muy entre comillas por supuesto, sucedía en otros días dentro de la semana, días hábiles, y siempre habían fieles dispuestos a abandonar sus quehaceres para estar ahí. Este es un ejemplo, Eva, de lo que sucedía cuando Miguel Ángel Poblete, la Virgen y toda una multitud entraban en perfecta comunión. Atención. Salía del sol, decía. Sí. Todos miraban al sol. Entonces aquí se dan varios fenómenos. Si tú ves por varios minutos o varios segundos, en realidad minutos no se podría, el sol, probablemente, digamos, entre las manchas, o sea, lo que se te pasa. De partida te quema la retina. Claro, y seguramente va a ver cualquier cosa. Sí. Oye, ustedes saben que hay tipos de sanación, ¿no es cierto? Que consiste en mirar unos segundos al sol. Obviamente no quedarse pegada porque se te puede quemar la retina. A menos que haya clic. Como ocurrió aquí, ¿eh? Exactamente, pero hay tipos de sanación que tienen que ver con el sol, con mirarlo y todo eso. En general, pero esto es otra cosa. Cualquier cosa lumínica, de hecho, si uno mira un color blanco mucho rato sin parpadear y miras el color blanco, cuando vuelves a parpadear ves manchas, ves cosas. Sí. Imagínate el sol, que además de lo peligroso, digamos, que te puede generar una quemadura de retina, además la gente que lo está haciendo es porque necesita ver algo, quiere creer que va a ver algo. Esto es como el traje del emperador. Claro, existe, pero al revés. Exactamente. Si existe el efecto placebo, cuando te dicen, oye, te dimos una píldora para que se te pase el dolor de cabeza y te pasaron cualquier cosa, una pastilla de frambuesa. Azuquita. Y después empieza la persona, sí, claro. En la medida que se convence, efectivamente le hace un efecto. La mente es poderosa, la mente es súper poderosa, pero también permeable.
Claro, ¿Qué ocurre ahí en la medida que tú Alfa? estés abierto a ver cosas y que creas en alguien, y además mirando el sol, que efectivamente, como dice Eva, se ven manchas, puedes ver luces, puedes ver cosas que... Además, y lo vas a hacer coincidir. Porque estás mirando el sol. Es que eso, fíjate que Juan Andrés hace un rato hablaba de la histeria colectiva, y las histerias colectivas producen también alucinaciones colectivas. Es muy probable que una dinámica de histeria colectiva genere la idea de que todos vean lo mismo, y se empieza a establecer una vinculación bien rara, y está bastante comprobado. Y si a eso le sumas que la visión se da concretamente mirando el sol, que como bien describía Eva, te produce después un trastorno ocular, digamos, como fenómeno. A ver, sumado a la histeria, al deseo de ver, o sea, te digo que podéis ver, o sea, no sé, elefantes de colores bailando alrededor tuyo. Ya. O sea... Es que, Jaime, tienes toda la razón, y yo creo que de a poco estamos desarmando, digamos, este montaje en sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento, y vamos a las partes raras, porque hasta donde vamos es obvio que esto es un chanterío por todos lados. Ya. Pero ¿por qué se mantuvo tanto tiempo? Porque habían pequeños matices y detalles que uno decía, a ver, espérate un poquito, déjame ver un poco mejor, porque aquí hay cosas más interesantes que las meramente evidentes que hemos relatado hasta ahora. Una de las primeras que llama la atención, y sobre todo a la iglesia, es que estamos hablando de este muchacho abandonado, adicto al neopren, que dice que ve a la Virgen, huérfano de escuela, por no decir también de familia, y de repente comienza a explicar a los medios y a viva voz de por qué la Virgen ha decidido presentarse y a través de él, y qué mensajes tiene que dar, y comienza a hablar con ciertas palabras que no le corresponden, por lo menos a su nivel académico, o falta del mismo. Escuchémoslo y veamos si es que esto a ustedes les genera alguna duda, como sí lo hizo en su momento, si acaso esto sería posiblemente una verdad que nos negamos a creer. Atención. No comprende la venida de Nuestra Señora a nuestra tierra. Muchos se preguntan por qué o por qué allá. Dios ha enviado a Chile a Nuestra Señora para salvar almas que van a la perdición, para constituir un dogma del corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, o María Corredentora. Ya, ¿qué quiero explicar con esto? Es que se levanta una teoría que nunca se ha podido confirmar, y es que como esto le sirvió a tanta gente, o sea, a tantos poderes fácticos de aquel momento, como distractor, es que si acaso él no hubiese sido en algún momento tomado para ser enseñado y adoctrinado con las palabras precisas para que siguiera echándole leña al fuego, y lo educaron de manera express para ocupar palabras que están vinculadas al dogma de la fe cristiana, y así hacer más sustentable en el tiempo esta idea. Hay muchos teóricos que dicen que eso, que lo traían a Santiago, le metían en un salón de clases, así le pegaban una peinadita, digamos, le pasaban piedra poven por todos lados y lo tiraban de vuelta, digamos, con ciertas palabras aprendidas, pero cierta sintaxis. Eso en paralelo a estas supuestas apariciones. Sí, claro. No es que hubiese habido una preparación previa. No, previa no. Previa no. Ya, ¿y se pudo comprobar algo de eso, por ejemplo? Mira, vamos a ir a eso, pero sí, pero decir, ¿quién no necesitó comprobación? Atención con la siguiente fotografía. En una de las tantas, para que tú entiendas cuál era la convocatoria, 100, mira, Eva, son 100.000 personas. ¡Ah, no! Una cantidad de personas. Eso es en septiembre del 83. No te puedo exactamente creer. ahí recordándolo, 29 de septiembre del año 83. 100.000 personas lograron juntarse, un cálculo que se tuvo que hacer por cantidad de personas por metro cuadrado, porque algunos dicen que eran un poco más, por lo menos. Ahora, eran como 3 estadios nacionales. Ahora, entiende, Eva, que esto llamaba la atención de los medios constantemente. O sea, esto salía a cada rato en los medios de comunicación. Oye, pero es Jaime, una burrada. voy a tomar esa frase que tú dijiste, llamaba la atención. Miren, él tiene un número en misión de vida que tiene relación con necesito atención, por un lado. Por otro lado está el 3 y el 5, que son los números de la comunicación. Si ustedes ven las personas que generalmente trabajan en radio, en televisión, incluso el 5 también tiene que ver con enseñar, profesores y todo eso, tienen este don de poder hablar esta oratoria perfecta, creíble. Así que tiene justo los números para que esto se diera. Que pudiera ir a alguna clase o que alguien lo preparara o algo así, él lo traía como don. Ahora, ojo, efectivamente, y se nota el manejo con el público, porque por más que le hayan dicho, mira,
ocupa esta palabra o la otra, o si realmente la él la podía integrar, claro. Él la integraba y el tono de voz, o sea, todo lo que él en realidad transmitía era este don, ¿no es cierto?, de que la gente lo escuchara. Y ojo, es un niño lastimado, es un niño lastimado que aún así... Claro, con los pocos recursos que tiene y lastimado, cuando me refiero, es en el fondo golpeado por el neopreno y por la droga, aún así los pocos recursos que tiene los aprovecha, como bien dice la María Eugenia, de forma una cosa es que tenga el número de los excesos y que haya tenido, si es que los tuvo, abusos, pero otra cosa distinta, los dones que trae. Todos, por más que tengamos temas a trabajar y estemos bloqueados en algunos aspectos, tenemos dones también. Entonces claramente lo traía como don, y lo que sí le voy a dar un crédito es que efectivamente en su día de nacimiento, que es el alma para la numerología tántrica, tiene un número 9, que el número 9 sí es un número que puede conectar con otros planos, canalizar. Ahora, efectivamente, si está mezclado con droga, él a lo mejor creyó que canalizaba a la Virgen y no lo hacía. Estaba dentro de él. Pero es alguien que efectivamente sí puede tener conexiones. Eso no me duda. Yo creo, mira, lo que sí yo creo es que él cree que está pasando lo que él dice. Eso sí, no creo que esté mintiendo. Yo creo que él se crea el cuento y quizás después se le pasó la mano. Yo creo que después esto es algo difícil de mantener y de ahí ya queda él envuelto en lo que genera. O sea, esto es como el típico vicio de alguien que está en un momento extraordinario y que luego finalmente queda atrapado en esa situación. ¿Sabéis qué? Lo que a mí me pasa es que yo creo que una persona con estas características me parece que es alguien tremendamente vulnerable. Entonces, tomando en consideración lo que dice la María Eugenia, una persona con estos dones igual puede... manejar masas, pero también puede ser muy manejable. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera, la sensación que tengo yo es que él es un tipo... Primero, a ver, el utilizar a una persona para desarrollar ciertas propagandas o cosas es algo que se ha hecho históricamente y no es algo que sea tan raro. Entonces, en ese sentido, una persona que tiene estas características, que además está vulnerable, que su historia lo ha hecho vulnerable emocionalmente, creo que es caldo de cultivo para que la gente poderosa lo manipule. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Atención, estamos hablando de que esto fue increciendo, porque es difícil sostener esto en el tiempo. Mira, para que tú entiendas, cuando aparecía la Virgen, ¿él qué hacía? Son 100.000 personas y él le venían unos arrebatos y se ponía a correr por el cerro, y yo lo digo así, pero veía unos videos que compartían conmigo unos amigos que la mamá los obligaba a ir, y habían señoras así, pero octogenarias, corriendo, tratando de seguir a este cabro. Se caían cerro abajo, hay multitudes que pisoteaban a otro, porque él se ponía a correr y iba así como con la vista hacia arriba, perdido, y todos detrás, ¿para dónde? Para allá, y ahora para acá, y ahora para acá. ¿Así era? Sí, no, era bien eufórico todo, ya. Pero aquí viene el cuento. ¿Cómo sostiene esto a través de los meses? Muy difícil, porque a menos que él realmente estuviera obstinado y tuviera mensajes poderosos que según la Virgen le decía a él, comienza a suceder un siguiente fenómeno que solo está destinado históricamente para los santos, y a él le comienza a pasar estigmas. No. Estigmas religiosos. Tengo un video y después fotografía del momento, como el Padre Pío, así como, oiga, el Padre Pío nos perdone, digamos, pero obviamente, imagínate, Miguel Ángel Poblete, comunicador oficial de la Virgen, mira, ahí va caminando, mira, ahí va con la vista perdida hacia arriba, mira, y se pegaba unas carreras, le abrían espacio, pero varios lo siguen. ¿Por qué corría? ¿Era como que iba detrás de la Virgen? Era como que seguía la Virgen, es como que la Virgen surgía del sol y comenzaba, digamos, a no perderla de vista, algo así daba. Pero él se inventa esto, Salfa, de verdad que yo no puedo creer. Yo creo que tiene un trastorno. Eso quiere decir, yo creo que de verdad él está... y por lo tanto sí se lo cree. Al menos en un periodo, en un comienzo. Y después ya le queda gustando. Ojo, yo creo que ahí hay una cosa re importante que acaba de decir Juan Andrés. En los estudios hoy día de psicología se establece la idea de que efectivamente una persona con trastorno... uno no puede tratar a una persona con trastorno como diciéndole, está viendo pelotudeces. No, porque esa persona de verdad cree esa realidad que está viendo. Entonces, en este caso, entendiendo que, o comulgando con la idea de que es una persona manipulada y con ciertos trastornos, evidentemente él cree lo que está viviendo. Y el problema es el resto de la gente que lo cree detrás. Pero es que... pero ¿sabes por qué puede tener un pequeño asidero? Digo, de parte de la gente que más o menos trataba de buscarle, digamos, alguna especie de lógica a esta situación, porque iban a participar y tienes que justificar de que yo ando corriendo detrás de un cabro, digamos, que está viendo a la Virgen en el cielo. Es porque los
A ver, lo voy a exponer así. En los reales estados de éxtasis, ¿cierto? De divinidad, de los santos, así históricos, reconocidos, cuando entran en estos estados, y no es tan raro, entran así como perdidos, así como fascinados, porque sus estructuras mentales han sido desarmadas por una presencia que ellos nomás pueden ver, que es un paisaje celestial. Entonces quedan como niños, digamos, desmantelados frente a la perfección y a la preciosidad que las esferas celestiales les presentan. Entonces, pucha, si bien esto es un acto de locura, que es lo que creo, también así se vería, digamos, en un legítimo acto de éxtasis. Entonces, es el problema con esto, donde aquí es cuando, como decía un libro, la locura, el loco y el genio se parecen mucho en su accionar. Al final a mí lo que más me cuadra es una euforia colectiva. Porque no estás viendo algo tú. Eso es lo que más me cuadra, que puede ser con un cantante de rock, y ha pasado que puede ser con alguien, en este caso, que ve a la Virgen, porque si no, de verdad no se sostiene. Y como actuamos en masa, en el fondo actuamos como manada, al ver que todos actúan frente a un mismo estímulo, la gente se va sumando, porque no me cabe la necesidad de creer. Le fue dando una pildorita después de otra. Mira, quiero seguir repasando de estos momentos de éxtasis donde entraban a aparecer estigmas, obviamente, cuando él aparecía. Por ejemplo, ese es el estigma de la corona de espinas. Acuérdense que los estigmas son varios, ¿cierto? Y en realidad tiene que ver con las marcas de Jesús durante la pasión y la crucifixión. Por lo tanto, aparecen en las manos, en los pies, en los costados, y también, obviamente, producto, como decía, la corona de espinas, obviamente, alrededor de su frente. Ojo, aquí participaron expertos de todas las materias, no solo del área eclesiástica, que le llega este tema más directamente, que hay que decirlo. La iglesia generalmente hace trabajos bastante rigurosos al respecto. Bueno, anda diciendo que todo el mundo es santo cada vez que le pasa algo, sí, pero aquí también había médicos, doctores, que trataban de alguna manera corroborar esto, y nadie lo negaba, si ese era el problema. Entonces, claro, era un milagro tras otro, po. Pero si no lo negaban, ¿qué decían? ¿Efectivamente eran estigmas? Se perdían las cosas. Al final, tú entre que decían una cosa, que ni tanto lo negaban, que ya, estigma, para adentro. Pasaban así. Y otros decían, es que habían doctores que decían, son heridas que florecen espontáneamente, no me quiero meter en lo religioso. Bueno, eso son pero los estigmas, claro, pero... Es ahí lo que pasa, yo de verdad... Es que también, pero ojo, la histeria puede generar esto. A ver, la histeria puede generar ceguera, puede hasta volar, güey. La histeria puede generar ceguera, mutismo selectivo, de hecho. Hablar en otro idioma que no conocía. Idioma, invalidez, y eso está absolutamente comprobado. Ahora, en este caso, o sea, perdón, hay doctores que participaron en tortura, o sea, de verdad, no. O sea, lo que te quiero decir es que de verdad a mí no me da ningún crédito que un médico vaya en este contexto y diga, esta persona tiene estigma. Porque efectivamente, lamentablemente, el momento histórico que estábamos viviendo se prestaba para todo esto. O sea, de verdad, sorry, pero creo que no puedo dejar de poner esa otra visión. Yo creo que hay gente que, a ver, yo respeto mucho a la gente que cree, me parece súper válida la fe y la encuentro sumamente loable y creo que es maravilloso, y sí creo que la fe mueve montaña. Absolutamente. Pero esto, para mi gusto, y lo he dicho desde el principio, fue una cortina de humo, y cuando habían cortinas de humo, estaban muy bien montadas. O sea, en ese sentido a mí me ya sea en la Quinta Vergara o en un cerro, digamos, en Villa Alemana. A mí hay algo que me causa ruido, independiente que si hubo un tema político o no, es que siempre la sangre se asocia a la pérdida de felicidad, ¿ya? Por más buen que punto, no lo había visto. En otras cosas, en el tema religioso y todo eso, creo que, no sé, para mí, esta es mi opinión, si la Virgen, ¿no es cierto?, aparece una persona, da lo mismo si tuvo una vida difícil, si tuvo una vida más fácil, si es súper iluminado, si a lo mejor ha tenido una vida así terrible, excesos y todo, porque creo que la divinidad está para todos. En ese sentido no discrimina, a veces trae mensajes, a veces te viene a ayudar, etcétera, etcétera. Pero el tema es que de la forma, es como quizás a través de las drogas, porque ustedes saben que las personas que, por ejemplo, son alcohólicos, que caen en clínicas y todo eso, muchas veces dicen, yo veo monstruos, yo veo esto, veo cosas feas, y a veces creen que tienen problemas mentales. Pero independiente de los posibles problemas mentales, también es porque se habla de que se abren a otras dimensiones de baja vibración y que ven cosas feas de otras dimensiones. Bueno, claro, hacia abajo. Hacia abajo. Tremendo. Entonces, si él consumía droga, y yo lo veo así lleno de sangre y todo, como desde el sufrimiento, más que a mí, por lo menos lo personal, lo que me pasa, que quizás pudo haber conectado con algo, pero como más de baja vibración, y no así como algo tan espectacular como la Virgen o la divinidad, para mí. Fíjate que desde el punto de vista
vista más esotérico religioso, a mí me hace mucho sentido lo que estás diciendo. También desde el punto de vista realista, no nos olvidemos que el año 83 fue un año tremendamente complejo política y ideológicamente en este país. No solamente por la crisis económica, sino que empezaron a desarrollarse también las primeras manifestaciones contra la dictadura de manera muy potente. Y yo insisto, los medios de comunicación fueron cómplices sumamente activos de lo que estaba pasando. Y esto va más allá de la ideología, está hipercomprobado. Está hipercomprobado. Además de los estigmas, en algún momento se dice que traído por los mismísimos ángeles, y ahí ya eran multitudes efervescentes asegurando esto, él generó entre el cielo y la tierra, a través de Miguel Ángel Poblete, una comunión celestial. Hay una imagen que refleja ese momento en donde... O sea, donde se dice que, a ver, pues la hostia, digamos, así como en el caso de Juan Bautista con Jesús, donde se presenta una paloma que es el símbolo del Espíritu Santo, que habría volado o se habría prácticamente materializado esta hostia en su boca, que va a finalmente caer a su boca, que es como el que le da la bendición no es un cura en una misa, sino el cielo mismo frente a todos los presentes. Para que ustedes entiendan, a esta altura los militares ya colocaban buses abajo del cerro para subir a la gente, a aquellas personas que tenían más problemas. Mira qué raro, para que nadie faltara a estas misas improvisadas donde era la Virgen quien oficiaba, digamos, estas bendiciones. Lo que tú me estás diciendo es que este hombre, frente a un montón de público que además era ayudado a transportarse por los militares para que no se perdieran este evento tan lindo, comulgaba y la hostia llegaba levitando volaba hacia su boca. Y eso lo veía todo el mundo que estaba ahí. Claro. Sí. ¿En serio me están diciendo eso? Sí, yo no estoy ahí, pero lo que tú estás diciendo, como lo cuentas de lo que dice la gente, sí. Es lo que dice la gente. ¿Hay alguna imagen de eso? A mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los grandes líderes que en los últimos tiempos se están cayendo y están cada vez con menos poder? La Iglesia Católica, básicamente. La Iglesia Católica, la política, ¿cierto? Entonces, el empresariado, efectivamente, uno pregunta ahora, como viendo estas imágenes en ese momento, ¿quiénes ganaban con todo esto? Justamente las que nombramos. Ya, es que la queda en el clavo. Finalmente, ¿saben cómo que hay que hacer con este tipo de cosas? Cuando terminan, hay que hacer un balance. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué quedó? ¿Cómo se estructuró? ¿Y dónde terminó para la persona que representaba tal o cual cosa? Y generalmente ahí es cuando solo está la luz. Déjame contarte lo que pasaba con Pinochet. Pero espérame, espérame un segundo. Lo vamos a ver a la vuelta de comerciales. ¿Cómo? Sí, nos vamos a ver. ¿Qué estás diciendo, Eva? Necesito respirar porque en realidad yo... Contrólate, Eva. Que me logra a mí como asir a esta teoría de verdad es la necesidad de un momento tan difícil de agarrarse de algo, de un bote salvavidas y de la fe. Entonces, por eso digo, voy a respirar, voy a volver mucho más abierta a escucharlos y además tenemos acá a él, nos acompaña el conocido profesor de la micro, Alejandro García, que nos va a contar historias, pero aquellos datos curiosos de la historia de nuestro país que usted ni se imagina. Vamos a comerciales y volvemos, chicos, ¿ya? Vamos. Volvemos. Bueno, y la verdad es que yo a lo menos sigo en mi asombro, insisto, época difícil de repente trae hechos a lo menos inverosímiles, como a mi parecer, a mi humilde parecer pero que lo justifico en base al año que era, crisis económica, muchos problemas, y uno necesita asirse de algo y creer. Y es cosa de ver las imágenes, cientos de miles de personas. Fue el catalizador ideal. ¿Cómo sigue esta historia? Estigmas, apariciones de la Virgen y un rotundo, casi que aférrimo fe en este niñito. Sí, claro, que va creciendo, convocatoria y que me imagino que va mutando también. Exacto, se va complejizando el mensaje. A ver, para que ustedes entiendan, la Virgen comienza a hacer peticiones muy acorde con ciertos pasajes bíblicos, como Moisés en el monte Sinaí viendo a Dios como una salsa ardiente y diciéndole que está en Tierra Santa, quítate la sandalia. Algo parecido en algún momento la Virgen, a través de este muchacho, le pide que toda la gente haga lo siguiente. Después de esto quedó la escoba, ¿cuántos zapatos se perdió por lo siguiente? Atención. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La Virgen pide que nos saquemos los zapatos. Pide que toda la gente se saque los zapatos. Ahora, ya, que toda la gente se saque los zapatos. no
solamente le pide que me saque los zapatos. Lo que pide después, no tenemos el registro, besan la tierra y después llévense un poquito a la boca, comiendo tierra la señora. No, si pidió de todo, no, ir a corran para allá, de este lado. No, sí. Mira, esto es un ejemplo. Pero era como una rutina de H. Bahía, así. Es que sí, es que es mantener al público. Como estos animadores de público. Pero sí, las previas. Pero por supuesto, de hecho había un animador, Eva, ¿en serio? que mantenía a la gente. Ya se viene la Virgen. Miguel Ángel, ¿están listos? No, mentira. Queda poco. ¿Quién cree Dios ya? No, si era Guanatro. A ver, no, pero sí. esto, de verdad, ¿por qué crees que a mí me cuesta tanto? Que no es comparable con las cosas de la Virgen María. Exactamente, ¿por qué crees que me cuesta tanto comulgar como con otras historias que creo que son mucho más bonitas, más piadosas, etcétera? Yo siento que esto y hemos visto acá historias parecidas como la del Padre Pío con un respeto, ojo, a lo mejor en su casa están pensando que somos una persona alejadas de la fe. Concuerdo absolutamente. Esto es chabacano. Creo que la fe es necesaria y que es bueno. Oye, yo creo que la Virgen tiene un poder impresionante. Si el tema es que la Virgen es poderosísima. Esto como que no me calza mucho con esa energía. Por eso estoy especificando que no es que tengamos problemas de fe. Y hemos hablado acá del Padre Pío con un respeto y una admiración que lo merece. Impresionante. San Benito, pero todos. Esto a nosotros por lo menos no merece duda. Eso es lo que estamos No, qué duda, ¿no? Sí, digamos, sin miedo, sin una tontera. Ahora, mira, estábamos en el 83 cuando partió esto, ¿te acordáis? ¿Cierto? Sí. En el 83. Bueno. Septiembre del 83. Ya, ahora estamos en el 86. Esto sigue. 86. Vamos 3 años. En algún momento, y aquí es cuando, es cuando se pone raro porque los planetas se alineaban a favor de esta situación. En algún momento, entre todas las cosas, le decía, pregúntale a la Virgen y cómo sigue la economía. Le preguntaban de todo, si mi hijo va a pasar de curso. Se daban esas instancias. Y en algún momento hace así y dice, estamos en el año 86, y dice, la Virgen me acaba de decir que nuestro presidente, Augusto Pinochet, y todo así como, ya a ver qué, va a sufrir un ataque. Pero yo lo voy a proteger, así como la Virgen. Un ataque... Un atentado. Ah, un atentado. Ya, y pasa piola y después dice otras 10 cosas más, como de las miles de payasadas que dijo ese día. Perfecto. Y pasa. El famoso atentado que cuando está, digamos, pasando este fin de semana en su casa, en el Cajón del Maipo, y vuelve y le hacen esta emboscada que finalmente, digamos, es un hecho histórico importantísimo. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claro. Imagínate, el Patriótico Manuel Rodríguez le lanza rocket, así como un bazooka. Y viene, entre autos tiene que venir Pinochet. No saben cuál, pero son los 3 iguales, con escolta, moto, todo lo demás. Le pegan a uno, ¡pah! Y lo hacen volar. El otro falla. Y el otro, ¡pum! Entra por la ventana, el misil, como que venía incluso con su nieto. Y cae adentro y no explota. Y en esa venía Pinochet. Por si fuera poco, el vidrio que se rompe donde estaba... queda una forma que salió en todos los medios, hasta Pinochet hablando con la forma de la Virgen. Ay, no te quedó puedo la patada. Ahí lo estamos viendo. Sale el entonces Pinochet. Como aquí hay pareidolia. Sí, ya, claro, ok. ¿Qué es pareidolia? Perdón, es el acto del cerebro que a través de sus atajos intenta ver cosas donde realmente no la hay. Pero para todos... aquí sí que se acabó. No cabía duda. Pero es que es verdad, suma. Oye, eso es una Virgen y además como todo el mundo estaba esperando que esto fuera un evento de la Virgen, si no la Virgen, uno llega y ve la figura que te viene, que tú reconoces, es una imagen de una mujer que parece una Virgen. Que parece que de hecho, hasta con el niño en brazos, es la típica representación de la Virgen con el niño en brazos, que son parte, digamos, de los dogmas icónicos religiosos. Exactamente, ya. ¿Pero cómo le achuntó a este niño? Impactante. Ahora en serio. No, yo creo que no, fue un volador de luz. Es que aquí es donde entra el misterio. Es que yo no sé si la gente ayuda, que él puede todo lo demás. Ahí estamos viendo un comparativo. No, se pasó. Y además que se salvó. Pero es que lo peor de todo es que la gente, cuando sale Pinochet en esta foto, dice, no hay duda, es la Virgen. Bueno, oye, ahí cada uno ve lo que quiera. Pero además sí se salvó. Y ahí sí que lo acompañó una wea del porte, digamos, el Titanic. O sea, no era su Perdón momento, por la expresión, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Igual cobra entonces más, podría haber estado conectado con alguien que no sabemos si es la Virgen, pero con alguien de otra dimensión, pero que sí le dio esta información, ¿puede ser? Eso te iba a decir, ¿cómo se justifica que él sepa que va a sufrir un atentado, pero que diga que lo va a proteger y que el atentado ocurra, que aparezca
el auto en el que él va es el que justamente entra a esta bazuca y se salva. Aquí me corro. A lo mejor alguien le dijo, es verdad que dice la pena, no la Virgen, pero... Teorías actuales hablan que nosotros nos enseñaron que el pasado ya pasó, que el presente es ahora y que el futuro va a pasar. No sé si se enchufó con algo. Pero hay teorías que hablan de que el pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente y que existen universos paralelos. Claro, esas son como las últimas teorías que hay. Entonces, ¿no sería tan raro algo así? Ahora... Yo sigo sin creer. Esto a lo menos curioso. Mira, démosle el matiz de curioso. piensa que uno de los más famosos torturadores de este país, el famoso Guatón Romo, era el Mir. Podría haber estado... Anda a saber tú. Ya. ¿Qué te voy a decir? Que no, obvio que sí. Maestro, te doy la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las posteriores encuentros entre la Virgen y este muchacho, él se tira cuñas como la siguiente, voy a abrir comillas, agradezcamos a nuestros gobernantes. El vínculo estaba hecho. De repente la gente que estaba con Pinochet dijo, bueno, si la Virgen lo dice, me doy vuelta la chaqueta, pues si la Virgen lo salvó, de hecho. O sea, la Virgen lo está avalando y lo salvó. O sea, que antes... No es tan malo, claro. Si antes los militares le ponían buses para que subieran las veteranas, ahora los subían en helicóptero, así en trono, porque imagínate cómo subieron los bonos de Pinochet. Bueno, ¿qué es lo que pasa de aquí en adelante? Es que finalmente la iglesia se empezó a preocupar un poquito acá, porque dijo, chuta, porque aquí hay discursos diversos, digamos, porque nos están metiendo nosotros. La iglesia hasta ahora había sido tolerante, así como que se mordía la lengua nomás, pero acá se metió con la política y estaba ganando mayor popularidad que la iglesia, y de repente entre como que salvaba a Pinochet, y a la iglesia empezó a pegarle en las canillas, y ahí tuvieron que saltar. Y ahí dijeron, chuta, no, porque ahí este cabro es capaz, digamos, de votar en nuestras catedrales. Claro. Además es capaz, digamos, de sobre los bonos a Pinochet, digamos, y de que ya a esta altura nadie duda, y que decía, se viene, digamos, una inundación, decía, era como un ola gigante que iba a tapar Santiago, no sé qué, y todos poniendo pescado y cruzan las puertas, digamos, todo Chile, en Picasso, se pusieron en todos lados. O sea, no había casa, era muy raro ver una casa que no tuviera eso en la puerta. Los pecaditos eran para los terremotos. Absolutamente. Ahora, y en los autos. El gallo, un as, porque cuando todavía no se hablaba de marketing, ya había hecho una campaña de marketing increíble entre los pescaditos, las crucecitas y las virgencitas. No, te pasaste. Se pasó, po. Ahora también, como hubo en otras épocas, en otros hechos históricos, había norteamericanos generando un marketing hermosísimo y manipulando esto para todos los lados que ellos quisieran. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento aquí se mete la iglesia y dice, no, ¿sabéis qué? Nos vamos a tomar esto en serio y vamos a dar una declaración oficial de parte de la iglesia. Y aquí es cuando entra el padre Jaime Fernández, a partir de que él hace un estudio muy exhaustivo respecto de entender este fenómeno y todo lo demás. Lo estudian por años. Ya llevan 3 años en esto. Y solamente en alza, en pique. ¿Qué es lo que dice el padre Jaime Fernández? Lo siguiente: el gobierno militar armó todo esto porque los obispos habían comenzado a reclamar por los atentados contra de los derechos humanos como tortura y desapariciones. ¿Se acabó? Eso está. O sea, finalmente se la conclusión. ¿Ese es el resumen de todo esto? Absolutamente. De cierta manera, finalmente, o sea, es que era perfecto. Le quitas el poder a la iglesia, se lo devuelves al gobierno de turno y los tienes a todos embobados, no preocupándose por lo que hay que preocuparse y viendo a la Virgen haciéndote comer tierra prácticamente tres días a la semana y, como decía, avalando los gobernantes. Además piensa una cosa... Perfecto, la ecuación maravillosa. O sea, digamos, ni una campaña de millones de dólares podría lograr son la gente. Y gratis. Y además encontraron una persona ideal para todo esto. Ahora, hay una cosa re importante que uno tiene que aclarar. La iglesia también estaba dividida en este minuto. La Vicaría de la Solidaridad, o sea, la iglesia se dividió fuertemente durante la dictadura. Hubo una parte, un ala de la iglesia que era tremendamente de derecha y hubo un ala de la iglesia que era absolutamente de izquierda, que era donde está la Vicaría de la Solidaridad, donde se protegía también a los familiares de detenidos desaparecidos y justamente se buscaba este tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la iglesia también estaba de alguna manera en el ojo del huracán. Y esto yo creo que era súper potente. Habían cura en televisión. Y habían cura, así como, oye, ayudemos a nuestros gobernantes y a los ateos, comunistas, mátenlos poco menos, ¿sí? Entonces, yo creo que había una situación compleja. Yo insisto y suscribo absolutamente con el cura último que ahí... Jaime Fernández me pareció tremendamente lúcido. Porque creo que no se equivoca para nada en lo que está diciendo. Y no se queda ahí. El padre Jaime Fernández hace un exhaustivo análisis. Digamos, nosotros estamos mostrando algunos de sus testimonios, resúmenes, pero él también dice, ojo, esto es un volador de luces. Y qué pena que lo hicieron con este muchacho, pero entendiendo que era el personaje ideal. ¿Por qué?
vuelve a hablar Jaime Fernández, este cura que estuvo a cargo de esta investigación, y dice lo siguiente: él tenía megalomanía histriónica, maravilloso, o sea, se cree el cuento por las nubes y más encima es carismático, manipulable. Que es una tendencia compulsiva a actuar. Fue elegido con pinzas. Desde chiquitito había estado siempre actuando. Un año entero fue la Mujer Maravilla, otro fue Tarzán. Siempre estaba personificando a alguien. Entonces aquí te dice que quizás es algo que se arrastra de antes. Tan así, que con el paso de los tiempos, de los años, y cuando esto ya de alguna manera tocó suelo, finalmente él vuelve a caer producto, digamos, del consumo, particularmente del alcohol. Él terminó muriendo de cirrosis, él era bueno para pipe y todo lo demás. A esta altura había cambiado un poco el discurso. Él seguía teniendo visiones, atendía como una especie de esotérico capaz de ver el futuro, como una especie de brujita. ¿Por qué digo de brujita y no de brujo? Porque para aquel entonces ya había conseguido, de alguna manera, cambiar de género, de sexo en este caso, y él ya no era Miguel Ángel Pobleto, sino que era Karol Romanov, descendiente de los zares rusos. Aquí lo estás viendo, y hay otras fotos, mira, que son incluso más explícitas, y finalmente, mira, ahí lo estás viendo, líder de una pequeña secta, ahí lo estás viendo, líder de una pequeña secta, alcohólico, convertido ahora en mujer, y según él ya no necesariamente un intercomunicador de la Virgen, sino descendiente de los zares rusos. Por eso digo, con otra vida inventada y otro universo paralelo. Debe haber sido 14 personas esta... Eso te iba a decir. O sea, era el personaje ideal para ocupar en estas cosas. Porque además, claro, se mimetiza con su personaje y se lo termina creyendo él, como no lo van a creer. Y además abusaron de él hasta comunicacionalmente. Exactamente. Sí, claro. Religiosamente, educacionalmente. Y fue caldo cultivo para, imagínate, transformarse en líder de opinión, líder de multitudes. Hicieron de oro, compadre. No, es que se pasaron. De hecho, Jorge Baradit, en alguno de sus libros donde recopilan los lados B de la historia chilena, cuando él tenía este pequeño cultito ya convertido en mujer y cambiándose de nombre y todo lo demás, dice lo siguiente Baradit: sus pocos creyentes, a esa altura, ya que se juntaban en su departamento, quienes vestidos de riguroso púrpura para generar un vínculo, anotaban cada delirio que él decía en una bitácora de profecía. Le cortaron la muñeca a las 24 horas de su muerte para descartar la catalepsia que Miguel Ángel obviamente había declarado padecer. O sea, simplemente cuando murieron, bizarro hasta el final, querían confirmar que efectivamente estaba muerto, porque por ahí hasta algunos pensaban que podía resucitar sin ningún problema. Mal que mal, en algún momento fue el vocero de la Virgen, y después era alguien que tenía poderes prácticamente sobrenaturales, además de ser ahora mujer y de ser descendiente de los grandes zares rusos. No sé cómo llegó a todo eso, esa parte siempre me la he perdido, no sé cómo llegó a configurar eso, pero esa es la historia. Miguel Ángel Poblete, a quien todo un país siguió. No me van a creer, pero creo que la gran víctima y el gran perdedor de esta historia es Miguel Ángel Poblete. De todas horroroso, sí. Absolutamente todos en alguna forma siguieron abusando hasta el final de él. Eso es. De una persona necesitada de afecto, con carencias importantes, con abuso, con vicio, y les calzaba perfecto, manipulable para hacer de él lo que fue su vida, que finalmente no fue nadie, y fue todo el mundo. Con él, yo creo que este fue el primer reality de Chile. A un cabro lo sacaron de lo más abajo, le dijeron que era algo, él se lo creyó, y tenían a todo un mundo pendiente de él. Fue el primer reality. Ay, Dios. Bueno, el que es reality, no sé si reality, pero que es bien bueno y a mí me encanta, yo lo admiro en lo personal, es lo que vamos a ver al siguiente. El profesor de Chile, Alejandro García, él se autodenomina cuentero. ¿Y quieren ver lo que hacen? Miren este video. A ver. ¿Cuáles eran las profesiones exclusivas para varones? Derecho. Muy bien, derecho. ¿Otra más? Medicina. Muy bien. ¿Y la otra? No sé. La arquitectura. Te felicito, muchas gracias, hija. Oye, la que está grabando el video es Seca. Gracias. ¿Qué estoy ahí? Derecho. ¡Ah! ¡Qué interesante! O sea, tú ves que el primer congreso parlamentario donde nace la primera política gubernamental en beneficio del ciudadano chileno y nace constitucionalmente la patria fue el 4 de julio del año 1811, cuando se celebra el primer congreso parlamentario. ¡Viva Chile! ¿Se nota que me gusta la historia? Seco. Soy fanático de la historia de Chile, me bonita la historia de este país. Hermoso. ¿Y saben qué? Así se comenzaron a instruir las primeras profesoras de América en este amado país llamado Chile. Y ya lo tenemos aquí, Alejandro, la verdad es que eso es devoción,
Eso es devoción y la verdad es que nos enorgullecemos de estas ganas que te dan de, como tú bien dices, a través de cuentos, porque eres cuentero, irnos contando más de nuestra historia de Chile, pero además sabemos que tienes ahí como historias que solo sabes tú y que son bastante, a lo menos anecdóticas, Ale. Sí, por ejemplo. Dale. La historia... Cuando surge la idea de narrar la historia de las mujeres que cambiaron la historia en Chile, que marcaron precedentes a nivel mundial, partió con la revolución femenina y con la revolución estudiantil. Se habla de una muy mala calidad de educación en Chile, pero los chilenos se olvidaron que este fue uno de los primeros países en el mundo, por no decir el primero, en permitir que las mujeres participaran de profesiones exclusivas para varones. Muy bien, muy bien. Ese fue el llamado de atención, o sea, yo no entiendo. Una señora una vez me trató de ignorante, me trató lo peor, porque yo dije, en los libros de historia dice que Amanda Labarca fue invitada por el gobierno finlandés para que presentara la estructura de las escuelas de arte oficio, normalista y preceptores chilenos. Pero eso está en los libros de historia y lo reconocen los finlandeses, no lo digo yo. Oye, qué bueno, somos pioneros en algo que es muy positivo, que en el fondo es que la mujer sea capaz de incorporarse al lugar de trabajo que hasta ese entonces solo estaban permitidos para hombres. En ese sentido, ahí estaba también la doctora Eloisa Díaz, por supuesto. ¿no? Porque mencionas, por ejemplo, justamente el video que me encantó cuando lo vi, te felicito, entre paréntesis, y lo viralicé también. Mencionas que habían 3 carreras, Derecho, Medicina y Arquitectura, que las mujeres no podían estudiar. No podían estudiar. Y me llamó la atención porque inmediatamente me acordé de Eloisa Díaz, que fue la primera mujer médico. Y claro, es loco que un país tan conservador como Chile tenga una visión o haya permitido que las mujeres pudieran acceder a ciertas carreras. Lo que sucede es que hubo un proceso en la historia de Chile, posterior a la independencia de Chile, que marcaba un antes y un después. Por ejemplo, cuando Paula Jaraquemada en el año 1814 se enfrentaba al coronel Zambruno para proteger a los soldados de la batalla de Rancagua, el desastre de Rancagua, ella fue la que se enfrentó, pero posterior a la independencia, ella cedió toda su riqueza a las viudas, a las madres solteras y a los niños huérfanos, para fundar incluso un hospital de sangre, porque en la iglesia no se permitía atender a indios. Bueno, la controversia de Valladolid hace esta idea, pero eso fue mucho antes, digamos. Sobre el alma. Claro, que el alma, que los indios tenían alma y que eran los afrodescendientes los que no tenían alma y por ende se podían esclavizar. Es verdad, es verdad. Brutal esa cuestión. Maestro, nosotros estamos en este cierre de semana y ya en la cabeza todos tienen que la próxima se viene así, pero el 18 de septiembre con todo. Esperando. Y para nosotros la próxima semana son 5, absolutamente, vaya haciendo espacio nomás. Son 5 días para darse así, pero la resaca del siglo. Sin embargo, es verdad que antiguamente se celebraban las fiestas patrias de nuestro país 3 veces al año, como el 12 de febrero. Bueno, ahora se van a celebrar con una ya no nos da más, imagínate 3. Ahora se va a celebrar una semana. El 12 de febrero, voy a aclarar algo, siempre dices, el 12 de febrero se firmó la independencia de Chile y eso no es así. Ah, ¿no? ¿Ya? Se reconoce la independencia de Chile, el acta de la independencia de Chile, el 1 de enero en la ciudad de Penco, actual Concepción, en el puerto de Talcahuano. Y se firma recién el 2 de febrero en las cercanías de la plaza de Talca. El día jueves 12 de febrero del año 1818 se hace la ceremonia de celebración frente al Ayuntamiento de Santiago, que era la ex Real Audiencia Española. O sea, el 12 de febrero de 1818 quedó la escoba, se reconocía un proceso de emancipación, pero también era una forma de recordar las glorias de la batalla de Chacabuco, y ojo, que es muy importante. Ajustaron varias cosas ahí. Recordar que un día 12 de febrero yo soy chileno y me van a disculpar los presentes, pero los que llegaron a conquistar América no eran santos. Pero entonces, profe, tengo una duda. El 12 de febrero deberíamos hacer alguna cosa, una salida, lo que pasa es que ocurrieron muchas cosas. Un terremoto. El 12 de febrero del año 1541 se fundó la ciudad Apóstol Santiago en la Nueva Extremadura por don Pedro de Valdivia. Notable. ¿Ya? De hecho, después se crearon los cabildos, que eran personas con rango jerárquico de la aristocracia española, que no eran esas personas que venían a matar, sino que eran los que tenían que dar las órdenes, ordenar, administrar. Los cabildos existieron en la realidad en Chile hasta el 4 de julio del año 1811 y después fueron reincluidos por don José Miguel Carrera. Entonces, cuando nosotros celebramos el 12 de febrero, la independencia de Chile era realmente la fecha de celebración, pero recordando el 5 de abril, que es la otra fecha, la batalla... porque el 12 de febrero
5 de abril es la otra fiesta que deberíamos celebrar, lo Fiestas que sucede Patrias. Es que el 5 de abril del año 1818, en la batalla de los Valles del Maipo, yo lo voy a celebrar todo. que ahora es la comuna de Maipú, en la batalla de los Valles del Maipo, que en la realidad fue liderada por José de San Martín. Yo quiero aclarar algo. Siempre me hablan a mí de que San Martín trajo un ejército de Argentina. ¿Cómo es la cosa? No, pues resulta de que hubo un ejército que huyó con Carrera de Chile, con José Miguel Carrera. ¿En serio? A Mendoza, y allá lo abandonaron. A José Miguel Carrera. Y le prestaron servicios al ejército expedicionario de los Andes. Quiero también de recordar algo. Que el primer lanzamiento en armas en la historia de Chile, en el periodo de la independencia, se suscitó en el año 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadía España, capturaba a Fernández VII. Entonces no debemos desconocer que un 4 de julio, cuando se intentaba la celebración de un congreso parlamentario para eliminar la corona, o sea, para eliminar la capitanía o el reino de Chile de nuestro país, que dependía directamente del virreinato Contra los realistas, todo. Exactamente, fue interrumpido. Pero el 5 de abril se cumplía una promesa maravillosa. A ver. Los negros querían luchar por su libertad. La promesa estaba. O'Higgins había sido criado por una mujer mapuche y tuvo 2 hermanos que no eran de sangre, eran hermanos putativos. Ya. Fue Pedro y Demetrio. Eran los niños que los defendían. O sea, O'Higgins siempre tuvo la intención, desde muy niño, de abolir la esclavitud, porque él tuvo un vínculo afectivo con su madre mapuche. Ah, mira qué bonito, yo no Sí, sabía yo eso. tampoco sabía. Ahora, puede No haber tenía idea. también de alguna manera influenciado el hecho de que él haya, el famoso Guacho Riquelme, digamos, Exacto, que ha generado. tal cual. O sea, el hecho que haya tenido él una sensibilidad particular por su condición de guacho, Claro. por haber tenido una madre mapuche, porque hay algo que llama la atención y que la gente no sabe, y que yo la verdad es que se lo agradezco a Baradit que lo puso en la palestra, y es que los ejércitos independentistas estaban constituidos, por ejemplo, por muchos afrodescendientes, por mucha gente de color, negra. Por negros. Cuando Michi Malonco, disculpen que me vayan tan atrás. Dale. Pero por supuesto, dale. Cuando Este es tu momento. Maestro grande Alejandro Abajo Villalobos. Les voy a recordar un 11 de septiembre glorioso, pero no ese, el otro. El 11 de septiembre del año 1541. En esta ciudad ocurrió algo maravilloso. Para mí es maravilloso, o sea, habían llegado los españoles que venían a conquistar la capitanía de Chile, que en la realidad llegaba hasta los valles de Copiapó y era habitado por mapuches. ¿Ya? Perfecto. Llegaban con yanaconas y esclavos. Entonces, cuando Michi Malonco retrocedió y se fue a las zonas altas de los valles de Huechuraba, a los llanos de Huechuraba, disculpen, y al cerro del lugar de Cóndores, que era el Cerro Manquehue, se reorganizaban los pueblos mapuches y lograron bajar el 11 de septiembre y sitiaron la ciudad de Santiago. Lograron libertar yanaconas y esclavos. El 11 de septiembre del año 1541. Wow. A pocos meses de la fundación de Santiago. Entonces ya había un... Alejandro, ¿qué son yanaconas? Perdona mi... Los yanaconas eran una especie de esclavos, pero con un trato preferencial por parte de los españoles. ¿Por qué? O sea, tenían derecho a comer mejor. Lautaro ¿Y por caía, qué eso? entonces... Los vestían mejor también. Sí, por qué supuesto. eso? ¿Por qué Les ponían ropa y no andaban desnudos. Porque consideraban que tenían un reconocimiento Andaban con intelectual taparrabos. para poder comportarse más o menos como algo parecido a él. Les daban la ropa vieja, ¿Ya? les daban alimentación preferencial, ¿Ya? pero en la realidad seguían en su condición de esclavo, Perfecto. pero con un mejor o sea, trato, claro. Perfecto. Esclavos como de primera O sea, categoría. ya por no era ejemplo. soldado con cripto, era sargento, para que se entienda. Yanaconas, ¿no? Discúlpenlo. Dentro de esa nomenclatura, Alejandro, ¿Lautaro podría haber caído dentro de eso? No, ¿Qué era lo que- Lautaro... Porque Lautaro no fue criado en las milicias. Punto, Lautaro, cuando mataron a su familia, Lautaro era un niño muy pequeño, y quien evitó que mataran a Lautaro, a Lev Tlarún, fue don Pedro de Valdivia. Fue increíble, pero don Pedro de Valdivia generó un vínculo afectivo con Lev Tlarún, y Lautaro también sintió afecto porque él no tenía imagen paternal. Claro. Pero hay algo... Pero tenía un espíritu adentro. Exacto, así, que con él se cosiera un poco. La sangre mapuche ansiaba libertad, porque el pueblo de Arauco siempre... Los mapuches cuando llegaron a los valles de Osorno, hasta ahí llegaban los incas. ¿Ya? Los mapuches hicieron retroceder a los incas desde los valles de Osorno, pasando por los valles de Colchagua, los valles del Mapocho. Disculpen, me viene un individuo y me dice: descubrí que los incas habitaron aquí, en este lugar, y están bajo tierra. No, eso está escrito en los libros. Yo no lo descubrí, tampoco lo descubrió la persona que dijo descubrirlo, está en los libros. Sí, lo que pasa es que hay poco interés de aprender.
Cuando se fija la frontera en los valles de Copiapó, ya existía Chile. Chile, pueblo gélido, pueblo frío. Eso significa Chile según el idioma incaico, que lo otorgaban ellos. Búsquenlo. De hecho, Gabriela Mistral hizo una reseña sobre la definición de la palabra Chile. Perdón, detente ahí. Porque son muchos los orígenes de la palabra Chile. A uno que es por un cierto trinar de un pájaro. Exacto. ¿Cierto? ¿Cuál es Son los el mitos. más fidedigno? Son los mitos, pero la realidad, si tú le preguntas a un incaico qué significa Chile, es decir pueblo frío. Pueblo frío. Perfecto. Muy claro, hacia el sur. Muy coherente. De hecho, don Pablo Neruda habló de que Chile era el chiu o que era un ají mexicano. Ah, perfecto. No tiene nada que ver. Hasta en inglés, Claro. Chile es frío. Exacto, tal cual. ¿Sí o no? Quiero aclarar algo, que es importante la independencia de Chile gracias a la batalla que libraron durante 200 años el pueblo arauco, los mapuches. Por favor, dígalo. El día 21 de diciembre del año 1698, Antonio Gramuset, Antonio Barney y Antonio Rojas enviaban las cartas a Francia, donde ya estaba el apostolado, para que los sacerdotes dominicos intercedieran, porque el pueblo mapuche era indómita, no era vencible. O sea, no se podía. Mataban un mapuche y aparecía una cantidad de mapuches más. Y había mucha diversidad de pueblo originario en la región de Arauco, porque ahí estaban los indios que eran libres, incluyendo los esclavos que lograban huir de sus captores. Qué notable. Oiga, Alejandro, ¿y la celebración tras la independencia en la Casa de los Pérez Rosales, cómo fue? Eso fue bien especial. ¿Eso fue como el origen de la fonda? No. ¿Cuál fue? Pero, ¿qué generó esta festividad en realidad? Lo que generó fue posterior a la batalla de los valles del Maipo, cuando se decide celebrar un triunfo emblemático liderado por José de San Martín, que veía como el ejército expedicionario Los Andes, el Ejército Libertador de Chile, había logrado hacer retroceder desde los valles del Maipo hasta las cercanías de Peñaflor, Maya de Peñaflor, ¿cómo se llama Melipilla. La Melipilla, perfecto. Ya los españoles estaban llegando a la región de Valparaíso para embarcar y retirarse. Entonces, este lugar de la Capitanía de Chile ya no era perteneciente a la Capitanía de Chile, ya se podía considerar como un pueblo libre. Por esa causa se decide esta celebración. De hecho, fue como bien violenta la primera esa fiesta, porque no se entendió lo que hizo José de San Martín cuando le pidió al abuelo de Vicente Pérez Rosales una copa para brindar. Pues. Perfecto. Se tomó su copete ahí como ¿Qué los tomaba en aquel momento? ¿Vino nomás o ya estaba la chicha? Habían diferentes tipos de vino y había un vino muy especial que era incluso utilizado como el vino de mesa, que se traía desde el Perú, que era el pisco. Ah, el pisco. El pisco que no era pisco. Perfecto. Era un vino igual, pero era un vino dulce, exageradamente dulce. Creo que lo hacían con este fruto, guaraná, guayaba. No me acuerdo cuál es el nombre del fruto, pero era como era un licor muy dulce. ¿Qué hizo San Martín? Cuénteme, era un manjar. Como... Entonces, este tipo, las copas de cristal no existían en ese tiempo. Era obvio. Se utilizaba mucho la alfarería, los jarros de la greda, o los jarros de madera. Los jarros de madera. Entonces tomó el vaso, lo tomó del suelo, brindó por la libertad. Y algunos entendían que esto era ofensivo y tiró el vaso al suelo. Por cada declaración, o sea, por cada agradecimiento por la independencia, en el patio de la casa del abuelo Vicente Pérez Rosales se daba un cañonazo. Entonces se confundió y empezaron a agarrarse a No te puedo creer. Pero es que habían diferentes tipos de personas, o sea, habían diferentes culturas. Claro, esa era la realidad. Una misma acción se leyó de distintas formas. Tal cual. Ahora quiero destacar que cuando dicen se nos quitó el 12 de febrero para celebrar la independencia de Chile el 5 de abril, porque estaba muy o sea, en intermedio estaba... Por la cuaresma, ¿no? Exacto. Estaba la cuaresma y la... Claro. Y era un reventón previo a algo religioso. Exacto. Eso es. Vuelvo a insistir, de que la influencia de la Iglesia Católica impedía que nosotros celebráramos libremente como nación. No sé si ustedes me entienden. Sí. Cuando yo digo... No me digas. Qué raro. Qué raro. Cuando yo digo que es importante recordar de que O'Higgins tuvo un vínculo tan maravilloso con los negros, fue porque efectivamente el 5 de abril del año 1818 los que venían de la esclavitud pensaban que eran libres. El 27 de marzo del año 1821, cuando O'Higgins ofició dar comienzo a la edificación de un templo de devoción para venerar a la Madre de Chile, patrona del Ejército Libertador, la Virgen del Carmen, la letra del templo votivo de Maipú. Excelente, muy bien, maestro. Tal cual. Qué bueno, qué bueno. Y ahí él dijo
citó la frase de una de las primeras cartas constitucionales que nunca se publicó, pero que sigue siendo libre. Todo aquel esclavo que ingresa a territorio chileno sea libre, porque han luchado y lucharán por la libertad de América. Siempre existía la libertad de América y la intención era crear los ejércitos de la frontera y los ejércitos del norte para lograr la independencia del país. No es menor lo que está ocurriendo. La cuenca del Congo, incendios en África. El segundo pulmón del planeta también arde y más que la Amazonía. La cuenca del Congo es, como les decía hace un rato, el segundo pulmón verde del mundo, del planeta. Fíjense, es toda la parte meridional y todo lo que estamos viendo es lo que está quemándose en este minuto. Fíjense, mucho más grande que lo de Brasil. Es que eso quería decir, es mucho más que lo que se muestra en Brasil. Desde ese punto de vista es una situación muy, muy compleja. Se ha generado una situación bastante caótica. Aunque ustedes no lo crean, el G7 está preocupado de esto. Son más focos que los que hay en Brasil. 2127, exactamente. ¿Cómo apagas la cantidad de fuego? A ver, aquí hay varios elementos que hay que tomar en consideración, porque en realidad lo que está ocurriendo, fíjense, está hasta Madagascar. Esto ha bajado un poco hasta el sur. No, está más de la mitad de África. Absolutamente. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay varios componentes que yo creo que uno tiene que poner en la palestra a la hora de discutir este tema. Porque por un lado, efectivamente, la Amazonía se ha llevado todo el interés de la prensa, que tampoco ha sido tanto. No. Yo quiero ser bien honesto. No, creo que nosotros, constante horrorosa respecto a lo que pasa con el continente africano. El continente africano es un continente tremendamente rico en cuanto a minerales, tremendamente rico en cuanto a reservas naturales, tremendamente rico en cuanto a miles de cosas. Y probablemente para el hombre blanco, donde estamos nosotros también, digamos, hay una situación que sí le molesta. Porque es un continente que el resto del mundo está dejando morir de hambre. Sí, y de sed. Tremendamente. Eso es horroroso. Señor director, ¿podemos volver a la imagen donde se comparaba, se veían los incendios en la Amazonía y los incendios en África? Ahí está, mire. Jaime, en la Amazonía, yo decía, perdón, 2127 son en la Amazona. No, es que justamente esa es la comparación. En la Amazona son 2127, que es harto, que además están descontrolados. Lo que nosotros vemos en África es 10.000 focos que están descontrolados. Pero ¿cómo no haber 10.000 focos? Es que eso ya es raro. A ver, bueno, yo venía escuchando en las noticias que decían que el presidente había decretado que no se aceptaran más las quemas controladas de parcelas, de predios, porque eso había provocado los incendios en la Amazonía. En la Amazonía, pero ahí quería llegar yo. A mí lo que me llama la atención, y agarro las palabras de Lama, y te lo planteo a ti, Jaime, es que en una situación tan desoladora como la que acabamos de ver, con más de la mitad de África ardiendo en este instante, no solo la noticia no la sabemos, no tenemos ni imágenes para poder mostrarle a usted lo que son imágenes de archivo, lo que nosotros estamos mostrando. Son imágenes de archivo, sino que además lo único oficial que se ha escuchado es que estos son quemas absolutamente controladas y autorizadas. O sea, la práctica dice que la práctica que están usando para ocupar tierra y estos incendios controlados nos tienen hace una semana hablando de incendios en el primer pulmón verde que nos iba quedando, que es el Amazonas, y ahora en el segundo pulmón verde que nos va quedando, que es África.